Cuando voy a hablar de dilatación térmica, me voy a referir a la capacidad que tienen los elementos de expandirse a través del calor. La dilatación térmica consiste en que hacia un elemento se le aplica una determinada cantidad de calor, este elemento se expande. O sea, ¿qué quiere decir? Se expande, se hace un poquito más grande. Relativamente eso es lo que sucede, ¿sí? Y si se le pone una cantidad de calor muy baja, por ejemplo, o sea, si se baja la cantidad de calor, perdón, esto se puede contraer, o sea, se puede hacer más pequeño en cuestión a un determinado tipo de elemento al cual se le esté aplicando, se le esté bajando la temperatura. Si nos damos cuenta, en el primer ejemplo aparece un recipiente de vidrio que tiene una tapadera metálica, ¿sí? Que está cerrado completamente y que está, como se dice, remachado en algún momento, ¿verdad? Eso indica de que al momento de hacer el proceso, se le conecta o se le agrega un poquito de agua caliente a la tapadera y lo que hace el agua caliente es expandir la tapadera. Expandirla quiere decir que la hace un poquito más grande y por eso es mucho más fácil pues abrirlo. Literalmente también habla de la dilatación, aparece una esfera en el inciso A, B y C en las figuras y literalmente al momento en que se calienta pues se expande. Por ejemplo, en la figura A, la bolita entra completamente. En la figura B lo están calentando. Ya en la figura C, pues ya no entra. ¿Por qué? Porque se expandió. Esto sucede literalmente en los elementos que se están calentando. El otro ejemplo que aparece es el ejemplo de un globo aerostático. Al calentarse el aire se dilata y tiende a elevarse. Eso es lo que sucede en un globo aerostático. En un globo aerostático lo que sucede es de que se calienta y se empieza a dilatar el elemento, o sea, hasta que no deja salir ningún tipo de aire y el área o el volumen de este globo se expande de tal manera que esto empieza a elevarse. Entonces, tomando en cuenta esto, decimos que la dilatación en sí, la dilatación es pues la manera en la que se expanden los elementos o se contraen por la aplicación de una determinada cantidad de calor o quitarle una cantidad determinada de calor. La dilatación térmica se puede dar en las tres dimensiones que manifiestan un objeto. Las tres dimensiones que manifiestan un objeto son la longitud, que es solamente acá, el área, que es en unidades cuadradas, y el volumen, que es unidades cúbicas, ya sea en el eje X y Z. ¿Sí? Entonces, los elementos se pueden expandir en forma lineal, se pueden expandir en forma de área, ¿sí? Y se pueden expandir en volumen, o sea, pueden expandir su longitud, pueden expandir su área o pueden expandir su volumen. Entonces, para tomar en cuenta eso, aparece lo que es la dilatación. Y en la dilatación se puede dar la dilatación lineal, se puede dar la dilatación de área y se puede dar la dilatación volumétrica. Donde vamos a tomar en cuenta que corresponde que si yo tengo la dilatación lineal es acá el cambio de longitud. La dilatación lineal es el cambio de longitud. La dilatación de área es el cambio de área que va a existir. Y la dilatación volumétrica va a ser el cambio de volumen que se establece. La dilatación lineal está dada por una fórmula que equivale a la constante de dilatación del elemento multiplicado por la longitud inicial, todo multiplicado por el diferencial de temperatura, o sea, el calor, la temperatura a la que estaba y a qué temperatura quiere llegar. Esa es la fórmula de dilatación lineal. Eso quiere decir que si yo tengo un objeto, literalmente una barra metálica, esta sería su longitud inicial. Si se le aplicara una determinada cantidad de calor, esto se va a dilatar y se va a expandir linealmente. O sea, quiere decir que se va a dilatar específicamente en este punto. ¿De acuerdo? Entonces,
Por ejemplo, para que ustedes lo entiendan de una mejor manera, yo tengo este valor. Esta es la longitud inicial. Esta es la misma barra, solo que a esta barra ya se le aplicó calor. Entonces quiere decir que esta parte que está acá, que yo voy a enmarcar, es lo que se expandió. Entonces quiere decir que este es igual el cambio de longitud. ¿Sí? Esto fue lo que se expandió. Que lógicamente no va a ser una gran cantidad. Por ejemplo, si tiene 10 metros, se expande en 20 a 20 metros. No, eso no sucede, a menos de que se le aplique una gran cantidad de calor. ¿Para qué sirve esto? Para poder moldear metales. Recuerden que para poder moldear un metal, ¿qué es lo que le aplican para poder moldear un metal o para poder expandir un metal? ¿Qué le aplican? Calor. Calor, ¿verdad? Y en gran cantidad. Entonces, literalmente eso es lo que va a suceder. Entonces, esa sería la fórmula de dilatación lineal. Constante de dilatación lineal del elemento. Esta es una constante que se la va a dar el problema, porque eso va a depender del elemento. Esta es la longitud inicial y esta es la temperatura, va el cambio de la temperatura para poder expandirse. Ahora, la longitud de área, específicamente, la fórmula es muy similar. La única diferencia es que ahora este se da en dos dimensiones. Entonces, para la longitud de área, para el cambio de expansión o la dilatación de área, se utiliza la fórmula de dilatación del área es igual a 2 veces la longitud, la constante de dilatación lineal, por el área inicial, ¿sí? Por el diferencial de temperatura, literalmente. Esa sería la fórmula. Esto indica que ahora, si este era el objeto, que era un cuadrado, lógicamente este ya no se va a expandir de esta forma, sino que ahora se va a expandir tanto en largo y ancho. Quiere decir que ahora se va a expandir tanto en largo, este sería el área inicial, este sería el área inicial, y aquí estaría el diferencial de la expansión, ¿verdad? Fue lo que se expandió. Y para la dilatación volumétrica es similar, o sea, literalmente solo marca una fórmula un tanto, bueno, ni tan complicada, porque ahora, como se expande en 3 ejes, entonces ahora es 3 veces en la constante de dilatación lineal multiplicado por el volumen inicial por el diferencial de temperatura al que fue expuesto. Entonces quiere decir que ahora ya todo ya no es en una dimensión, sino que ahora todo se manifiesta en 3 dimensiones. Quiere decir que el cubo que se calienta o lo que se calienta se expande tanto en su largo como en su ancho como en su alto. ¿Sí? Entonces todo va a depender de los valores específicos que se tienen. Entonces, dilatación lineal, dilatación de área y dilatación volumétrica. Todo equivale a tener la constante de dilatación lineal por la longitud inicial por el diferencial de temperatura para la longitud lineal, para la dilatación de área, 2 veces la constante de dilatación térmica del elemento por el área inicial por el diferencial de temperatura, y la dilatación volumétrica, 3 veces la constante de dilatación lineal por el volumen inicial por el diferencial de temperatura. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno para poder tomar en cuenta lo que se está estableciendo, y empezamos con el ejemplo número 2.18 que está en la página número 124. Ese ejemplo es de dilatación lineal. El ejemplo de dilatación lineal dice, la longitud de un tubo de cobre, ¿sí?, a 15 grados centígrados es de 4 metros. Entonces me está dando la longitud inicial, que es de 4 metros, me está dando su temperatura inicial, que es de 15 grados centígrados, ¿sí? ¿Cuánto incrementa su longitud? En este caso quiero decir la longitud, que en este caso sería la expansión o la dilatación lineal, cuando su temperatura es de 45 grados. Entonces tú me pides cuando su temperatura es de 45 grados, me da una temperatura final, ¿sí? Entonces, como me están diciendo cuánto en este caso aumenta su longitud, me están diciendo de una vez que es dilatación lineal. Si me dice cuánto aumenta su área, dilatación de área. En cuánto aumenta su volumen, dilatación de volumen.
Entonces, aplicamos la fórmula de dilatación lineal, que es la constante de dilatación del elemento por la longitud inicial por el diferencial de temperatura. Dilatación lineal es igual. En este caso, la constante de dilatación va a depender de qué elemento es el que se esté trabajando. ¿Qué elemento es el que se está trabajando? Pregunto, ¿qué elemento es? Cobre. Cobre. Entonces, buscamos en la tabla de atrás cuál es la constante del cobre. Si en dado caso no apareciera, pues la tendríamos que trabajar en ese punto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la dilatación del cobre? 17 por 10 a la 6, ahí no la da. Entonces sería 17 por 10 a la 6 o a la menos 6. A la menos 6, esto está multiplicado por 1 partido grados centígrados. ¿Sí? Por la longitud inicial. ¿Cuál es la longitud inicial? 4 metros. Por el diferencial de temperatura. ¿A qué temperatura estaba? El diferencial de temperatura es temperatura final, sabemos que son 45 grados centígrados menos la temperatura inicial, que son 15 grados centígrados. Entonces, esto nos da un diferencial de equivalente, según el libro, a 0.204 metros. Esa sería la expansión. Quiere decir que se expandió 0.00204 metros. No es mucho lo que se expande, pero relativamente sí se hace más grande por cuestiones de el calor que se le aplica a esta barra de cobre, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Cómo se trabaja la dilatación? ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Muy bien. Entonces ahora vamos con lo que es la dilatación de área. Y para eso nos vamos al ejemplo número 222. Bueno, sí. 222, 2.22, perdón, de la página 127. Dice, a una temperatura de 20 grados centígrados, entonces, ¿qué me están dando ahí? ¿Cuál es ese primer dato? Temperatura inicial. Temperatura inicial. A una temperatura de 20 grados centígrados, las dimensiones de una placa de acero rectangular son 60 centímetros por 80 centímetros. Entonces, como me están dando específicamente las dimensiones, me están dando el largo y el ancho, yo puedo multiplicarlos para poder sacar el área. En este caso, sabemos que el área es igual a 0.6 por 0.8. Ahora, ¿por qué? Porque todo lo voy a trabajar en metros, ¿verdad? ¿Sí? 0.6 por 0.8, que serían metros. Entonces, ¿cuánto es 0.6 por 0.8? ¿Me da? 0.48 metros cuadrados, que sería el área inicial. ¿Sí? Determina el área de la placa a 100 grados centígrados. Entonces, le están dando la temperatura que final, que son 100 grados centígrados. Y yo lo que voy a hallar en este caso es la dilatación de área. Pero ojo con lo que me están pidiendo, porque yo voy a hallar de primero la dilatación de área. Entonces, yo digo que la dilatación del área es igual a 2 veces la constante de dilatación lineal multiplicado por el área inicial, todo por el diferencial de temperatura. Entonces, la dilatación de área es igual a 2 veces la constante de dilatación. En este caso me están diciendo que es una placa de forma rectangular y es de acero. Y la constante de dilatación del acero es 12 por 10 a la menos 6 por 1 partido grado centígrado por el área inicial. ¿Cuál es el área inicial? El área inicial es 0.48 metros cuadrados por el diferencial de temperatura. ¿A qué temperatura quiero que llegue? ¿O qué? ¿A qué calor se le aplicó? 100 grados centígrados y estaba a una temperatura de 20 centígrados. Entonces, la dilatación de área es igual a, según la temática, sería 2 por 12 por 10 a la menos 6
12 por 10 a la menos 6 por punto 48 por 80. ¿Cuánto me da? Me da un valor de 9.216 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Quiere decir que eso fue lo que se expandió. Pero como a mí no me están pidiendo la dilatación de área, sino me están pidiendo el área total a 100 grados centígrados, entonces yo voy a decir que el área total es igual, en este caso, el área final es igual al área inicial más la dilatación de área. Entonces el área final es igual, ¿cuál es el área inicial? 0.48 metros cuadrados más 9.216 por 10 a la menos 4. Y en este caso el área final sería un total de más 0.48, me da un total de 0.4809216. 0.4809216 metros cuadrados. Y este sería su área total. O sea, ya sería el área con la que se expandió literalmente este valor. Y ahí estaría la expansión en cuestión a área. Ya solo me faltaría establecer una expansión en cuestión a volumen. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, profe. Por el momento no, profe. Entonces ahora vamos con el ejemplo 2.23, que es uno de expansión de volumen. Y para eso leemos el problema y en expansión de volumen, pues dice, la arista de un cubo de latón a 25 grados centígrados, entonces me da la temperatura inicial que es de 25 grados centígrados, mide 20 metros. O sea, esa es la arista. Si me dan la arista, quiere decir que cada lado mide 20, 20, 20, porque ahora es un cubo. ¿Sí? Como ahora es un cubo, esto mide 20, esto mide 20 y esto mide 20. Entonces sería 0.2, 0.2, 0.2. Entonces, para hallar su volumen, lo que multiplicamos es el punto 2 al cubo y nos da un total de 8 por 10 a la menos 3, que sería 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, que sería su volumen inicial. ¿Sí? ¿Cuál es el incremento en el volumen del cubo? Dice, ¿cuál es el incremento en el volumen del cubo cuando se calienta hasta 100 grados centígrados? Entonces, la temperatura final es de 100 grados centígrados y lo que me piden hallar es el incremento del volumen, o sea, el volumen final. Y yo tengo que hallar en este caso, la dilatación volumétrica para después hallar el volumen final. Entonces, la misma historia. Lo único que hacemos es aplicar la fórmula de dilatación volumétrica. Aquí sabemos que la dilatación del volumen es igual a 3 veces la constante de dilatación por el volumen inicial por el diferencial de temperatura. Volumen es igual a 3 veces el volumen inicial. Bueno, ¿cuál es la constante de dilatación del latón? La constante de dilatación del latón es 18 por 10 a la menos 6 por 1 partido grados centígrados por el volumen inicial, que es 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, y el diferencial de temperatura, que sería la temperatura final, que son 100 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que son 25 grados centígrados. Si metemos esto en la calculadora, nos da un valor de 3 por 18 por 10 a la menos 6, ¿sí? Por 8 por 10 a la menos 3 y por 75, ¿verdad? Porque 100 menos 25 es 75 y nos da un total de 3.24 por 10 a la menos 5, ¿sí? 3.24 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. O sea, esto es lo que se expandió en volumen, ¿sí? Como eso fue lo que se expandió en volumen, entonces lo que vamos a hacer ahorita es encontrar cuál fue el cambio del volumen. Entonces el volumen final es igual al volumen inicial más la dilatación de volumen. Volumen final es el volumen inicial, que son 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos
por lo que se expandió, que fue 3.24 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, que fue lo que se expandió. El volumen final es igual a 8.8 por 10 a la menos 3. Me da un total de 8.0324 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y ese sería su volumen inicial. Lo multiplico por 1.000.000. Si quiero saber el valor. Me da 8.000.3224 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que está ahí? Y ahí estaría la expansión de volumen.